Comenzamos la sesión plenaria de hoy, viernes 3 de octubre, con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones plenarias celebradas los días 11, 12, 24 y 25 de septiembre. ¿Se aprueba por asentimiento? Pasamos al segundo punto del orden del día. Comenzamos con las preguntas al presidente. Pregunta 1509-25 sobre compatibilización de sus compromisos políticos, formulada al presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sabes, su turno. Muchas gracias, presidenta. Señor Azcón, ¿cómo va a compatibilizar sus compromisos personales y políticos con los anuncios que usted formuló en el debate de Estado de la Comunidad la semana pasada? Gracias, señor presidente. Señor Sabes, esconder las preguntas no es de políticos muy valientes. Dígame lo que quiere saber y yo le contestaré. Gracias. Gracias, señor Sabes. Lo que no es, señor Azcón, de políticos valientes es aplaudir cuando su jefe, el señor Feijóo, el pasado domingo aprobó, apuntó y planteó hacer un trasvase del Ebro, un nuevo plan hidrológico nacional. Eso sintió vergüenza todos los aragoneses, señor Azcón. Todos los aragoneses que vimos el pasado domingo cuando usted, sentado en segunda fila, aplaudía a rabiar el discurso trasvasista del señor Feijóo. Eso es lo que pasó el domingo. Yo creo que usted tiene un problema, señor Azcón, y el problema es que se pensaba que los aragoneses no estaríamos alerta, no nos percataríamos de lo que sucedió. Ese control que usted quiere realizar siempre de esos medios públicos, pues lleva a que pueda pensar eso. Le pasó también ayer, en ese doble criterio de que usted se queda aquí en el minuto de silencio para condenar el genocidio de Gaza, pero cuando tiene que votar, una hora y media después, usted vota en contra de reconocer ese genocidio de Gaza. Señor Azcón, siempre es igual. Siempre es igual, con usted y con su Gobierno. Cuando tienen que estar, no están. Y cuando están, siempre votando con ellos, señor Azcón, con la ultraderecha, con Vox. Y eso lo demostraron en el pleno de ayer. Mire, lo que sintieron los aragoneses el pasado domingo fue una auténtica vergüenza. Y esa vergüenza pasa porque cuando todo el mundo sabe que el Partido Popular plantea llevar agua a Murcia, cuando lo hace el Partido Popular siempre es sinónimo de trasvase del Ebro. Ha sido y lo volverá a ser si el señor Feijóo llega a ser presidente del Gobierno. Pero no se preocupe, ya se lo dije en el debate del Estado de la Comunidad. Usted no será ministro del señor Feijóo. ¿Pero sabe por qué? Porque los españoles no le apoyarán. Porque los españoles no apoyarán a un Gobierno que, por ejemplo, plantearía bajar el salario mínimo interprofesional, porque ustedes no lo apoyaron. Porque volverían a subir el 0,25 en las pensiones y no como hace un Gobierno socialista de subir conforme al IPC. O simplemente, señor Azcón, porque cada vez que planteamos una mejora de servicios públicos, ustedes están a la contra, siempre votan no, en el Congreso y en el Senado. Y aquí también, señor Azcón. Y eso es lo que sucede cuando ustedes lo que plantean es una cosa para intentar que los aragoneses no se enteren. Lo que sucedió es que ustedes vendieron muy barato a Aragón, señor Azcón. Usted vendió por sus compromisos personales muy barato a esta comunidad autónoma. Yo ya no sé, de verdad no sé, si molesta menos cuando se va con su partido a Murcia a aplaudir en el plan hidrológico nacional nuevo que plantea el señor Feijóo, que ya sabemos que es el mismo que plantea el Grupo Vox, que no es otra cosa que el trasvase del Ebro, o bien cuando está en Menorca, cuando está en Galicia, cuando está en Puerto Rico o como nos anunció el otro día cuando estaba en Vietnam. No sé de verdad cuándo molesta menos a los aragoneses, pero también le digo, si el señor Feijóo no será presidente, usted después de las próximas elecciones tampoco, porque los aragoneses no perdonarán nunca un presidente que aplauda cuando su líder está planteando un trasvase del Ebro. Porque, le insisto, el único aragonés que entendió otra cosa fue usted. ¡Qué casualidad! Mire, le recuerdo que pasó hace 20 años, señor Azcón. Hace 20 años. Hace 20 años la sociedad aragonesa se movilizó y de qué manera contra el trasvase del Ebro. Un trasvase que planteó José María Aznar. Un trasvase que incluso con un plan hidrológico aprobado se puso la primera piedra. Pero esa sociedad aragonesa, con un Gobierno socialista en esta comunidad autónoma y con un Gobierno, cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, en el Gobierno del Estado, derogó ese trasvase. Y lo volveremos a hacer si ustedes se atreven a plantearlo, señor Azcón. Mire, usted tapa absolutamente todo con anuncios, anuncios y anuncios, como hizo en el debate del Estado de la Comunidad. Pero ¿qué credibilidad tienen esos anuncios después de 2 años de no hacer nada? ¿Qué credibilidad tienen esos anuncios cuando, por ejemplo, el Hospital Rollo Villanova, que estamos de acuerdo, que ojalá en el 2030 estuviera en marcha, Pero ¿cómo lo va a prometer si lleva 2 años esperando a poner en marcha Teruel y Alcañiz, cuando este grupo, cuando este partido, cuando el gobierno del señor Lambán los dejó prácticamente acabados?
¿O cómo van a creerle la sociedad aragonesa? Voy acabando, presidenta. ¿Cómo le va a creer la sociedad aragonesa cuando, por ejemplo, hace una semana hubo una movilización muy importante en el hospital de Barbastro por el desastre de gestión en ese centro que atiende, en ese hospital que atiende a mitad de la provincia de Huesca? ¿O cómo va a atender o cómo va a creer sus palabras, señor Azcón, cuando la sanidad rural cada día está peor, cuando los hospitales de Calatayud, Huesca o Jaca están peor, o cuando al final lo que vemos cada día es que somos peor atendidos en la sanidad pública? Acabo. Señor Azcón, vuelva a la realidad, vuelva al Aragón real, pero no se preocupe, que le queda poco al frente de la presidencia del Gobierno de Aragón, porque señor Sabés, la gente aragonesa, los aragoneses... Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sabés, si usted quería hablar de trasvase del Ebro, era tan sencillo como preguntarlo. Ya me lo imaginaba, no tenía que esconderse en una pregunta para que no supiéramos de qué va a hablar. Señor Sabés, usted, portavoz del Partido Socialista en estas Cortes en Aragón, me habla de cumplir los compromisos cuando usted pertenece a un partido que se ha inventado el cambio de opinión para llamar a las mentiras. Ustedes, cuando han mentido abiertamente, cuando han mentido sobre los indultos, cuando han mentido sobre la amnistía, cuando han mentido en lo que decían que defendían de la corrupción o del presupuesto, ahora cambian de opinión, pero ustedes mienten abiertamente sobre todas esas cuestiones. Aplaudir. Mire, el aplauso que más ha llamado la atención y que más vergüenza ha hecho es el que han sentido los socialistas cuando toda esa bancada se quedó sin aplaudir al presidente del Gobierno de la Nación. Su inteligencia política está a la altura de lo que hicieron ese día. Venir a hablar de aplausos hoy. Sí, señor Sabés, sí, venir a aplausos hoy. Ustedes han sido noticia nacional por no aplaudir al presidente Lambán. Y me viene a mí a hablar de aplausos. Ustedes no solamente han sido noticia nacional por no aplaudir, han perdido la dignidad personal y política, y han hecho algo que todos sabemos que va a quedar en estas Cortes de Aragón para mucho tiempo, que es saber que en el Grupo Socialista hoy se impone la ley del terror. Hoy hay que aplaudir cuando usted habla, señor Sabés, y hay que aplaudir muy fuerte, porque si no, a ver si van a mandar alguna foto y alguno se queda sin acta de diputado. Mire, cuando ustedes hablan tiene que haber silencio sepulcral en la Cámara, pero cuando los demás hablamos es evidente que no. Señores, no es una conversación, es una pregunta con 2 turnos. Gracias. Sí, muchas gracias. Miren, se lo voy a explicar a ver si... Cuando se habla en Murcia de agua, de lo que se está hablando es del trasvase Tajo Segura. Un trasvase que ya existe, Se está hablando con unas condiciones perfectamente explicables. Un trasvase en el que lo que se defiende por parte del Partido Popular es que si no hay agua, evidentemente nunca habrá trasvase. Si hay agua, primero se cubren las necesidades de Castilla-La Mancha, pero si hay agua y sobra, ese trasvase que lleva existiendo desde el año 1970 pueda llevar agua a Murcia. Creo que esto ustedes tienen serias dificultades para explicarlo en Murcia, el Partido Socialista. Y de eso es de lo que se está hablando cuando se habla de que sobra agua. Esa es la filosofía que defiende el Partido Popular cuando se habla de esa cuestión. Pero miren, déjenme que les diga una cosa. Para hablar de trasvase, si mañana hay un partido como Junts que pidiera un trasvase, ustedes aplaudirían con las 2 manos. ¿Qué nos están contando? Ustedes, los que están aquí, aplaudirían con las 2 manos como aplauden la amnistía, como han aplaudido los indultos y como han aplaudido la ruptura de la igualdad que se supone que defendía el Partido Socialista. Si el Partido Socialista ha roto la igualdad con un sistema de financiación, con la condonación de la deuda, con el cupo energético, con los menores inmigrantes, y ahora pretenden romper la igualdad con los derechos sociales, hombre. ¿Qué nos van a contar? ¿Qué nos van a contar sobre lo que es traicionar los principios si al Partido Socialista ya le da igual defender la igualdad de los españoles? Solo quiere defender a Sánchez. Y si mañana el Partido Socialista tuviera que votar un trasvase porque se lo piden los separatistas catalanes, lo haría. ¿Sabe por qué lo sé?
Porque ya lo hicieron en el año 2008 cuando el presidente Iglesias era presidente. Porque ya lo hicieron. Cuando tuvieron que votar un trasvase ya lo hicieron, esa es la realidad. Así que ustedes, para dar lecciones de compromisos, lo siento, pero están un poco lejos. Muchas gracias. Gracias.